Sigue haciendo ruidito. Gracias. Bueno, buenos días, medios días. Bienvenidas, bienvenidos a esta primera plática informativa de la licenciatura en Restauración de Bienes Culturales que ofrece la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bueno, este año me ha tocado a mí hacer esta charla de apertura. Yo soy Yolanda Madrid, soy restauradora de profesión, egresada de esta escuela desde hace mucho tiempo. Bueno, tengo una maestría en teoría crítica, que es una rama, digamos, de la filosofía, pues porque me gusta muchísimo la cuestión teórica de la conservación y la restauración. Pero también he sido docente acá desde 1996, tanto en el Seminario Taller de Restauración de Pintura de Caballete como en el Seminario Taller de Restauración de Escultura Policromada. En algunos años he estado ayudando en algunas charlas al Seminario Taller de Restauración de Obra Mural. Sigue haciendo un ruidito raro, como que se vicia. Gracias. Y bueno, pues me da muchísimo gusto verles el día de hoy, compartir algunas de las informaciones sustantivas antes del proceso de admisión y bueno, pues esperar de algún modo las dudas que puedan tener sobre la disciplina en la que ustedes piensan que pueden hacer una carrera formal. Bueno, ¿sí podemos presentar la primera diapositiva? Gracias. Sí, ya, gracias. Bueno, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía pertenece a este instituto, al INA, desde hace más de 50 años. Es una institución pública, obviamente pues con recursos federales. Y pues finalmente hay una altísima especialidad en la disciplina de la restauración, también en sus posgrados, pero sobre todo en la restauración. Como ustedes saben, seguramente estuvieron indagando por ahí, pues en la República Mexicana ya hay aproximadamente 5 escuelas de restauración en diferentes estados, pero bueno, lo que nosotros como institución pues primigenia, somos la primera en América Latina en ofrecer un programa de licenciatura, es decir, de una formación profesionalizante o profesional. De algún modo estos más de 50 años pues nos ha permitido ir conformando un cuerpo académico también de altísima especialidad. Ahorita vamos a ir viendo pues de qué áreas, digamos, estamos hablando en este sentido, pero pues nosotras como restauradoras no trabajamos de manera aislada, entonces necesitamos un cuerpo de docentes y luego de colegas con los cuales poder intervenir los bienes culturales o las herencias culturales que nos toca, ¿no? En la profesión. Tenemos varios acuerdos de colaboración institucional con diferentes instituciones educativas. Ahora pertenecemos a NUYES, que es una asociación, digamos, nacional de escuelas de nivel superior, lo cual nos abre la posibilidad de establecer convenios de colaboración mucho más cercanos, mucho más ágiles con otras instituciones de educación superior a nivel federal. Nos acaban de hacer la denominación, así es que pues ustedes casi que entrarían como primera generación con esta certificación. Y también comentarles que, bueno, digamos, por estar dentro de la Secretaría de Cultura, el INA como institución, ¿no?, que es como el órgano más grande, está dentro de la Secretaría de Cultura y pertenecemos también de algún modo a los procesos de la actual Secretaría de Investigación, CECITI, de Investigación, Tecnología, Humanidades, lo que era antes CONACYT, que a lo mejor eso les hace un poco más de sentido porque es un término bastante más común que el CECITI, que realmente acaba de surgir o de nacer.
Y por otro lado, pues hace 27 años logramos tener o ser una cátedra UNESCO, es decir, pertenecer a UNESCO como una institución de educación, de formación, de alta capacitación. Nuestra cátedra UNESCO se llama en Ciencias de la Conservación de los Bienes Culturales. Entonces, como ustedes verán, tenemos lazos con diferentes órganos internacionales y nacionales que nos permiten pues ir generando ciertas perspectivas específicas sobre la restauración de bienes culturales. Y bueno, pues como iremos viendo a lo largo de esta pequeña charla, nosotros trabajamos con estos bienes culturales, es decir, todo lo que se ha producido prácticamente desde antes del contacto con los españoles hasta el siglo XIX, que es competencia federal por ley del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y por lo tanto, pues a lo largo de la licenciatura hay más o menos unos 12 diferentes espacios académicos en donde ustedes pueden acercarse a este tipo de bienes culturales originales. La que sigue, por favor. Ahí está. Bueno, nuestra licenciatura todavía cuenta con 5 años, es decir, son 10 semestres para cursar toda la licenciatura. Hay un ingreso promedio de 28 estudiantes, de acuerdo a pues, las habilidades que ustedes demuestran tener, tanto cognitivas, destrezas manuales, de observación, de vinculación, de relaciones sociales y demás, que bueno, eso, no esperamos que ustedes lleguen siendo ya restauradores, sino que tengan ciertas habilidades que se puedan potenciar para poder ser restauradores. Ahorita veremos un poquito el perfil. La licenciatura tiene en la mayoría de los casos cursos teórico-prácticos. Hay un espacio específico para el trabajo directo con los bienes culturales, tanto en la escuela como en prácticas de campo. Y estos espacios se llaman seminarios taller, que son unos espacios interdisciplinarios. Pero también todos nuestros demás materias, digamos, que pueden ser módulos, cursos, todos ellos tienen una perspectiva tanto teórica como práctica, en la mayoría de los casos, básicamente porque sabemos que es mucho más sencillo aprender haciendo determinadas actividades que solamente en el aprendizaje pues, de conocimiento duro. Como les mencionaba, pues es un trabajo multidisciplinario, entonces ustedes van a tener la posibilidad de trabajar no con un docente, sino como con 8 al mismo tiempo. Esto a veces es muy abrumador porque pues normalmente uno viene de un proceso formativo bastante más tradicional, eso es lo que percibimos aquí, es decir, de las preparatorias, los bachilleratos, en donde sí uno puede tener 13 profesores en un semestre, pero uno en cada clase, pues aquí de pronto uno tiene 8 profesores en un mismo espacio formativo. ¿Por qué? Porque, bueno, el bien cultural a veces es el centro, digamos, de atención del proceso de enseñanza-aprendizaje y convergen ahí tanto científicos de las ciencias naturales, químicos, biólogos, físicos, como de las ciencias sociales, antropólogos, arqueólogos, arquitectos en algunos casos, no sé qué otra cosa, antropólogos sociales, exacto, etnógrafos, historiadores del arte, dependiendo, digamos, de las necesidades que tienen este tipo de bienes culturales. Ahorita a ver si queda un poquito más claro más adelante. Por lo tanto, quisiéramos pues que sí se vayan hoy pensando en que no es una carrera técnica. Es decir, tenemos un componente muy importante técnico porque hay muchas cosas que hay que hacer con nuestras manos, pero detrás de ese hacer hay una serie de conocimientos, investigaciones, desarrollo crítico y trabajo con la teoría de conservación, de restauración, pero también de la antropología, de la historia y de todas estas disciplinas que integran, digamos, el área de la conservación, para poder tomar una buena decisión frente a lo que uno tiene que hacer en estos bienes o herencias culturales. La intervención directa en estos bienes pues es prácticamente desde el segundo semestre, aunque en el primero ya tienen un acercamiento a algunas cosas.
Se trabaja, por ejemplo, con ciertas colecciones en museos importantísimos, como el Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec, o el Museo Nacional de Antropología. Entonces, ustedes desde el primer semestre van a tener la posibilidad de acercarse a espacios pues que no son de fácil acceso, ¿no? Que esa es una de nuestras enormes ventajas como institución, digamos, de educación, perteneciente a un órgano tan pues consolidado desde 1938 como es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Si ustedes se fijan, en otras escuelas no es tan recurrente el trabajo en bienes culturales originales. Eso no quiere decir que sea mala la formación en los otros espacios, es simplemente distinta. Pero creo que sí, ¿no? Tenemos que pues recalcar que nuestra ventaja es el poder trabajar con este tipo de bienes originales, es decir, pues creados realmente pues en un contexto arqueológico o en un contexto histórico, como podría ser el proceso novohispano o el siglo XIX. Yo estuve en una beca en España hace muchos años, en un museo importante que es el Museo Reina Sofía, y las colegas, digamos, que eran igual que yo, que salíamos de la licenciatura y nos integrábamos a esta beca, pues venían de España, de otras regiones de España, ahí a Madrid, y realmente se notaba que había una disparidad entre quienes íbamos formados en la ENCRIM y ellas que eran del propio país, porque ellas tampoco trabajaban realmente todo el tiempo con patrimonio cultural o con herencias culturales, y nosotros sí. Entonces parece que es una cosa menor, pero no lo es. La verdad es que es un absoluto privilegio poder tener una pieza arqueológica en tus manos o ir a una zona arqueológica como Templo Mayor y poder estar frente a un mural hecho pues hace muchísimos siglos, o una pintura, o una escultura, o una cerámica, o lo que sea. Entonces, bueno, para que también creo que es importante que lo subrayemos y que ustedes lo consideren. Y como ya les anunciaba, pues no solo hay un trabajo, digamos, dentro de la propia escuela, sino que cada semestre hay un trabajo en campo. Esto tiene la ventaja también, creo yo, de poder practicar lo que nosotros conocemos en un contexto muy cerrado, muy controlado, pues totalmente delimitado por las características que los propios docentes van generando para que ustedes puedan aprender procesos teóricos y metodológicos de la intervención de restauración y enfrentarse a un contexto pues real, digamos, fuera de ese laboratorio de educación, pues ofrece otro tipo de herramientas, incluyendo la convivencia, por ejemplo, o la relación muy estrecha con custodios, con personas que van al culto a alguna iglesia en donde nosotros estamos trabajando. Y eso nos permite reconocer también pues diversos significados que tienen estos bienes culturales que no solo son, ¿no?, como extraídos del contexto y asépticos, los vemos en una mesa para poderlos trabajar. Todos estos bienes que estamos trabajando sí tienen una relación, en la mayoría de los casos, con distintas comunidades que pueden ser académicas, o sea, grupos de personas investigadoras o personas comunes y corrientes como todos nosotros que van a una iglesia o que van a un museo y que están realmente viviendo ciertas prácticas con estos objetos. La que sigue, por favor. Ok. A lo largo de estos 10 semestres, ustedes van a pasar por diferentes áreas y diferentes bienes culturales. Entonces, cada 6 meses, más o menos, salvo en 2 ocasiones, ustedes cambiarán de diferentes bienes culturales. Es decir, el segundo semestre se dedican a trabajar cerámica, el tercer semestre se dedican a trabajar textiles, que pueden ser desde etnográficos hasta el famosísimo traje espacial que ha salido en todas las redes sociales, que pues obviamente no es realmente antiguo, sino que pues es muy contemporáneo, digamos, a nuestra época, o al menos a la de sus papás, a la mía sí, y así, ¿no? Subsecuentemente van a ir cambiando cada semestre, luego pasan a escultura policromada, que pues eso, son esculturas que están en un contexto religioso, el 99%, y también tenemos una aproximación a ir a un retablo. Por ejemplo, este año vamos a ir a la Catedral Metropolitana, que también nos abrió por fin sus puertas para poder hacer este tipo de prácticas. Luego pasan a mural,
¿no? Y pues tienen interacción con mural tanto prehispánico como histórico. Luego van a Caballete, que obviamente también tiene una producción, la producción mayoritariamente es del siglo XVII, XVIII y XIX, y así, ¿no? Luego viene objetos metálicos, documentos gráficos y documentales, tal cual, para pasar luego a los optativos, que hay una enorme variedad, ¿no? Desde material arqueológico hasta obra moderna y contemporánea, ¿no? Ese es el enorme abanico que ustedes pueden encontrar a lo largo de esos 10 semestres. Y el último, pues también se dedica un poco a que ustedes puedan tener una movilidad, es decir, pues si les encantó lo arqueológico, a lo mejor en una de esas encuentran la posibilidad de ir a Egipto, ¿no? Y pues estar en algún trabajo allá. Nosotros hacemos las vinculaciones y bueno, hay una serie de actividades que desarrollar entre ustedes y nosotros que pues son útiles, ¿no? También para tomar experiencia y sobre todo para ir viendo específicamente qué es lo que más les interesa. Y pues finalmente también su grado de titulación depende del tipo de proyecto que ustedes quieran presentar y que pueden ir trabajando a lo largo de estos 10 semestres. Sí es importante que sepan que es una licenciatura de tiempo completo. Bueno, aquí hay varios compañeros de diferentes generaciones que les pueden decir pues que sí es una carrera pesada, siempre lo ha sido, ¿no? A veces hay... ¿Qué suena? Hay acceso, bueno, empezamos, casi todas las sesiones empiezan a las 8 de la mañana y es raro que salgamos a las 8 de la noche, pero a veces sí hay. Y el trabajo en campo pues implica jornadas un poquito más extendidas, ¿no? Tratamos de que sean 8 horas de trabajo, más las horas de la comida, el desayuno y demás, pero eso da al final pues una jornada importante y larga, pesada, extenuante, sí, pero la verdad es que también para muchos de nosotros pues es reconfortante, ¿no? Cuando ves a la gente feliz, cuando ves que hay una repercusión en lo que tú estás haciendo porque a alguien le importa lo que estás haciendo y pues pensar que eso tiene una enorme responsabilidad cultural, la verdad es que da mucha satisfacción, ¿no? Y entonces pues creo que esa es otra cosa que ustedes se tienen que pensar, si realmente están dispuestas o dispuestos a salir a campo, a estar fuera de su casa, pues 1, 2 o 3 semanas, dependiendo de cada taller, pues en condiciones que no son las de su casa, ¿no? Tratamos en la mayoría de los casos de que no sean condiciones adversas, que no sean entornos pues complicados en términos de violencia, y pues siempre respaldados o respaldadas por la propia comunidad, que eso también hace un cerco como de cierta certeza y de cierto resguardo, ¿no? Insisto, en términos de violencia, no lo voy a negar, todos vemos en la tele y en las redes lo difícil que es vivir en este país y lo difícil que es moverse como joven, ¿no? Y como mujeres, y pues tenemos una población altísima de mujeres jóvenes. Entonces, no lo vamos a negar, por eso cada uno de los docentes de los espacios y de las profesoras de los espacios, sobre todo de los seminarios taller, pues buscan condiciones que sean lo más seguras posibles. Y bueno, pues comentarles que tenemos 2 periodos vacacionales al año, uno es Semana Santa y Pascua, que ya se acerca, y el periodo vacacional de diciembre, de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. No tenemos obviamente una colegiatura, para los nacionales, es decir, los estudiantes los y las estudiantes que son mexicanos. Sí hay un costo para los estudiantes extranjeros por términos administrativos. La que sigue, por favor. Y pues aunque no hay como tal un costo, pensé que venía esta, pero ahorita vamos a ver qué sí es lo que tienen ustedes que aportar. El programa que tenemos de la licenciatura y varios de nuestros posgrados están desde hace un poquito más de 10 años fundamentados en un modelo educativo por competencias, pero también interdisciplinario, y eso sí viene desde prácticamente finales de la década de 1980.
Quizá podríamos incluso decir que desde los inicios de la propia institución, ¿no? La INCRIM formó parte de un proyecto de la UNESCO en 1968, desde el 66 hasta el 69, hubo una afluencia, hasta el 70 prácticamente, la afluencia de expertos de la UNESCO que vinieron a dar cursos para capacitar a los primeros restauradores y tratar de generar se llamaban centros UNESCO, centros regionales, ¿no? La idea es que aquí hubiera una escuela que diera servicio regionalmente, no solo a México, sino a diferentes países que pudieran venir a formarse como restauradores. Y quienes vinieron, pues no solo eran restauradores, en muchos de los casos eran científicos, eran teóricos de la restauración y científicos naturales, ¿no? O sea, químicos. Y ellos fueron los primeros que dieron, digamos, la apertura a generar un programa educativo, pues con las características que tiene el de la INCRIM. Entonces, por eso ahí, como ustedes podrán ver, el programa pues está basado en las competencias, que son básicamente el saber hacer y también el saber, ¿no? Saber que hay cierto conocimiento, pero ese conocimiento, ¿cómo lo puedo aplicar? Entonces, es un modelo que nos ha venido, digamos, pedagógicamente a dar cuerpo a lo que hemos venido haciendo 50 años, más de 50 años. También, bueno, insistir en este contacto directo que tienen con los bienes culturales, que sí también implica un cierto temor, al menos al principio, aquí sus compañeras y sus compañeros les podrán decir, pero sí tener una pieza de, pues no sé, la zona arqueológica que ustedes se quieran imaginar, y que Palenque, una pieza maya, ¿no? En tus manos, la verdad es que sí da mucho temor al principio, ¿no? Obviamente ese temor, lo que vamos tratando como docentes es de guiarlos a transformarlo en respeto y a tener seguridad en el manejo y en todos los procesos de intervención que se hacen. Por eso yo hablaba hace rato de esa enorme responsabilidad cultural, que no lo digo yo, lo dijo uno de estos formadores de la UNESCO, Paul Philippot, en 1968. La restauración tiene una enorme responsabilidad cultural porque lo que uno hace en esos objetos puede cambiar la materia, el sentido, los significados y las prácticas incluso de estos bienes culturales o herencias culturales. Y eso es algo que no debemos permitir, ¿no? O sea, llegan a nuestras manos para tratar de mantenerlos en las mejores condiciones y que pasen a otras generaciones, no para hacer un proceso de afectación sobre ello, porque finalmente son elementos de nuestra cultura. Por eso es importante reconocer eso que les decía, sí hay un componente técnico y sí consideramos que en muchas ocasiones hay gente que viene con esa avidez por hacer cosas manuales. De hecho, en muchas generaciones hay personas que vienen de otras carreras como diseño, como de la Facultad de Artes Plásticas, pues, con esta idea de poder no crear, pero sí tocar, ¿no?, la materia y poder hacer algo con esa materia. Y sí lo hacemos, pero hay este otro componente teórico y metodológico. Seguramente ustedes ya revisaron el programa, bueno, el mapa curricular, y como verán hay muchísimas materias que no solo son de intervención, ¿no? Hay muchas cosas que tienen que ver, insisto, con las ciencias naturales, con las ciencias sociales y con procesos, digamos, pues de corte instrumental que te permiten hacer una buena intervención de restauración. El conocimiento, habilidades y actitudes para la intervención y estudio del patrimonio cultural es uno de los ejes sustantivos de este mapa curricular del que les hablaba, y lo que buscamos es que ustedes al final puedan tener una actitud crítica, responsable y ética para que puedan pues enfrentarse a los problemas de la restauración y la conservación en el país y a nivel internacional. La que sigue, por favor. Bueno, estos son los 5 ejes que ustedes van a identificar en el mapa curricular que está subido en la página web del INCRIM.
por si alguien no lo ha consultado, para que ustedes puedan ir viendo. El teórico metodológico, que corresponde a estos seminarios, taller de los que les hablaba, cerámica, escultura, a la instrumentación metodológica profesional, que tiene que ver con todas las herramientas que te permiten hacer procesos de registro, de diagnóstico, mucho más específicos que cualquier otra disciplina. Piensen que, por ejemplo, un historiador del arte puede ver una pintura en un retablo, pero el restaurador la puede bajar del retablo, darle la vuelta, ¿no? Verla por atrás, tomar una muestra, verla al microscopio. O sea, tenemos una aproximación a los bienes que no tienen otras carreras, ¿no? Los biólogos también pueden ir a hacer inspecciones para ver qué tipo de insectos están afectando de diferentes patrimonios, pero quienes tenemos que estar ahí al pendiente de ellos, pues somos los restauradores. Los fundamentos científicos sociales, que tienen que ver con una serie de materias que abonan, digamos, a las teorías y metodologías de las ciencias sociales, que serían, como ya habíamos dicho, antropología, arqueología, historia del arte, etnología, básicamente. A lo mejor se me está escapando por ahí algo, pero básicamente esas son los componentes de las ciencias sociales. Tenemos también fundamentos científico-experimentales, que obviamente tienen que ver con la química, la física y la biología. No es que vayan a ser químicos, no es que vayan a ser biólogos, no es que vayan a ser físicos, pero sí tienen que tener elementos básicos, o sea, de la ciencia básica, para poder entender qué materiales están en un bien cultural, cómo se están afectando, cómo se están deteriorando y qué tipo de materiales podemos agregar en el proceso de restauración. Básicamente es por eso que necesitan elementos de las ciencias científico-experimentales o fundamentos científico-experimentales. Y bueno, también tenemos esta otra parte que tiene que ver con el eje de las teorías de conservación, que son las que dan el andamiaje conceptual para poder tomar decisiones, hacer valoraciones, hacer diagnósticos y dictámenes, y justamente tener criterios muy particulares para poder sustentar el tipo de intervención que se va a hacer. La que sigue. Bueno, ahí tenemos un collage de cada uno de los seminarios taller que tenemos en la escuela. Ahorita pues van a hacer una ronda con algunos de nuestros colegas para que ustedes puedan identificar cuáles son los espacios físicos y también la forma en la que se está haciendo ya la restauración dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos esculturas de diferentes iglesias de la Ciudad de México y de ciertos estados de la República que las comunidades, tanto religiosas como civiles, no las facilitan para que ustedes aprendan a restaurar este tipo de imágenes y no se conviertan en un santero como sí existen en muchos de los pueblos, ¿no? Y no es por demeritarlos, pero ustedes están aquí para hacer una carrera profesional. Por eso son 5 años y por eso tienen muchísimas herramientas y por eso la magnitud del mapa curricular y todas las ciencias que se convergen para que ustedes puedan tener otra manera de aproximarse a estos objetos culturales. Vean ahí en la parte de abajo, estamos viendo cómo están interviniendo una cerámica que vienen de contextos arqueológicos, a veces en una bolsita, y ustedes tienen justamente que volver a armar, ¿no?, el objeto a partir de toda la investigación del contexto, de la zona arqueológica, de la cultura, de la época. Obviamente hay una historiadora apoyándolos en este proceso, están 2 o 3 restauradoras dependiendo de los seminarios taller, la bióloga y el químico casi siempre apoyándolos por todos los procesos de intervención. Y bueno, las aulas obviamente donde se dan conocimientos más teóricos que prácticos, pero pues consideren que sí es un ir y venir, ¿no? O sea, hay un conocimiento teórico, pero luego hay una aplicación práctica teórico-metodológica en los bienes culturales. La que sigue, por favor. Bien, bueno, tenemos 2 tipos de prácticas, unas que son prácticas de campo, bueno, no, en realidad son 3. Las prácticas dentro de cada uno de los seminarios taller, o sea, ustedes van a cursar el seminario taller de textiles y dentro de ese periodo
van a tener una práctica en campo, además de las piezas que vayan a trabajar en el seminario taller. Luego tienen un periodo de prácticas de campo del semestre, que son obligatorias y que pues pueden llevarlos desde Chihuahua hasta pues aquí, ¿no? En la iglesia que está aquí enfrente de San Diego Churubusco, que no se llama iglesia de San Diego Churubusco, pero bueno, no importa. Y tienen otro periodo que son las prácticas intersemestrales, que son 2 prácticas obligatorias durante la carrera a partir del 4º semestre y que duran casi siempre 3 semanas en el verano. Por eso no tienen un periodo vacacional en el verano, porque largo, porque tienen que hacer estas prácticas intersemestrales. Y lo mismo puede ser pues dentro de la Ciudad de México o en cualquier estado del país. La que sigue, por favor. Esto era lo que hace rato me recordaba yo, que aunque la licenciatura para un estudiante mexicano o mexicana no tiene un costo, sí hay un equipamiento que se tiene que tener básico para poder, pues sí, hacerse de un corpus de herramientas y de pues implementos y de instrumentos que necesitamos todos y que no es que se vayan a quedar aquí en la escuela, son suyos desde que los compran y si los cuidan bien por el resto de su vida profesional. Hay materiales, herramientas específicas, muchas de ellas son retomadas pues, de otras, de la pintura, de la escultura, de la fotografía, ¿no? Necesitamos cámaras fotográficas que son fundamentales para poder tener registros específicos. Ya la verdad es que los teléfonos celulares hacen una muy buena chamba, entonces en muchos de los casos resolvemos con celulares, pero sí a veces es necesaria la cámara fotográfica. Hay gastos también de impresión, porque cada vez que uno interviene en un objeto es necesario dejar una memoria de lo que se hizo en ese objeto, es decir, un informe. Este informe pues compila toda la investigación que se hace durante el semestre y el registro fotográfico o los registros gráficos que se hacen de cómo llega el objeto y cómo lo dejo yo después de la intervención. Y sí tiene un costo, o sea, sí tengo que decir que los informes no son ni cortitos ni baratitos. Hay también un pequeño porcentaje de aportación a las prácticas de campo, porque bueno, como ustedes comprenderán, mover 28 estudiantes, por ejemplo, a Chihuahua, no sé si alguien de aquí es del norte, pero un boleto de autobús es carísimo, carísimo, ¿no? E implica pues 19, 20 y tantas horas de viaje. Normalmente la ENCRIM lo que ofrece es ese traslado y normalmente las comunidades civiles, religiosas, culturales, lo que sea, nos ofrecen hospedaje y alimentación, pero esa alimentación no siempre es en la magnitud que uno quisiera. Mantener 28 estudiantes de 20 y tantos años no es fácil, entonces ellos aportan una parte y nosotros, entre todos, hacemos un extra, digamos, colectamos y entre todos compramos un extra por cualquier cosa, por cualquier atragona o cualquier tragón que viva en esta generación. Y además, claro, o sea, trabajar en campo da hambre, o sea, parece increíble que cada 8 horas mueres de hambre, ¿no? Porque pues has estado concentrado, trabajando, no tanto es un ejercicio físico, no siempre, ¿no? En campo arqueológico sí, en campo retablos también, porque hay que subir y bajar andamios, en mural también, porque a veces hay que desde picar piedra, cargar cubetas, ¿no? O sea, son cosas que sí tienen que saber que ocurren en el proceso, porque no, a veces hay una idea, una imagen de la restauradora con su vasito en un museo impecable, con su batita. Sí, a veces ocurre, pero en otros casos está sudando la gota gorda, ¿no? Con el casco, la no sé qué, el arnés, y hay que subir y bajar y la bota porque la víbora y no sé qué. O sea, sí hay un territorio, ¿no? Que no es el aséptico, que normalmente es el que se vende pues en las redes. Y luego, pues eso, necesitamos equipo de seguridad básico, una bata, algunos anteojos o gogles de seguridad, una mascarilla, que esa les va a funcionar siempre si la cuidan bien, algunas lentillas especiales como
¿cómo se llama? El del hilos. Cuenta hilos, gracias, o lámparas o lupas o lo que ustedes gusten y manden, pero que sí nos ayudan a mejorar el proceso de observación, que es muy, muy específico en los objetos culturales. Pues básicamente eso, ¿no? Como ven ahí, pues brochas, espátulas, brochuelos, bisturís, navajas, al 1000, ¿no? Gomas, flexómetros, ¿no? O sea, la verdad es que es una carrera, yo siempre he dicho que somos una suerte como de alebrijes. Si alguien conoce a los alebrijes, en realidad somos todo y nada, ¿no? Porque trabajamos con los arqueólogos, pero no somos arqueólogos, trabajamos con los arquitectos, pero no somos arquitectos, trabajamos con los químicos, pero no somos químicos, ¿no? O sea, si le buscamos, tenemos un poquito de muchas disciplinas sin serlo, ¿no? Y las necesitamos conocer y saber para poder dialogar con ellas y poder atender estos objetos culturales. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a los procesos de titulación. Hay un seminario de apoyo, digamos, a estos procesos de titulación que cada vez ha abierto más posibilidades, que no solo sea una tesis, que es lo que normalmente conocemos como titulación, el desarrollo de una tesis, que es un proyecto de investigación, pero también hay otras modalidades que no necesariamente tienen que ver con el ejercicio específico de investigación para el desarrollo de una tesis como tal. Hay, como ven, están todas las opciones que tenemos. No todas todas les funcionan a ustedes, porque el portafolio, por ejemplo, de experiencia, pues es para personas que han egresado desde hace ya por lo menos 10 años, y entonces con su experiencia elaboran determinados instrumentos y con eso se les puede hacer un examen de grado para poder obtener el título. Es importante que ustedes sepan que aquí enfrentito, allá, está la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, que es nuestra área normativa. Dentro del INAH, ¿no? Hay varias coordinaciones, a lo mejor algunos han oído hablar de la de arqueología, de la de monumentos históricos, de la de museos, y la otra es de conservación del patrimonio cultural. Entonces, no es que dependamos de esa coordinación, pero todos los procesos normativos y de visto bueno, digamos, de proyectos y demás, pues pasan por esa Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Y no sé por qué estoy diciendo esto, ya se me fue el hilo. ¿Alguien? ¿El portafolio de experiencia? No, pero no. Pues sí, que estamos vinculados y que muchos de estos proyectos tienen la estructura que se pide dentro de la Coordinación Nacional. Ustedes cuando egresan como restauradores, una vez que se titulan, se les ofrece una licencia y los proyectos, entonces ya pueden acceder a ustedes a dirigir los proyectos de restauración que son, digamos, avalados y revisados por la Coordinación Nacional. A eso iba. Entonces, vamos a estar en un vínculo constante. Creo que es importante decirles que está aquí enfrente, ¿no? Que ahí también trabajan colegas restauradoras y restauradores interviniendo patrimonio, ¿no? Entonces, ese es un espacio que va a estar dentro de su ámbito de formación de manera constante. Por lo tanto, muchos de estos trabajos de intervención tendrán que seguir ciertos lineamientos que son, pues, federales, porque dependen de esta coordinación. La que sigue. Y la constancia del idioma. Bueno, sí, para poder llegar a la titulación, nada más recordarles que ustedes tienen que presentar una constancia de conocimiento de algún idioma. Bueno, casi vamos terminando para que podamos pasar a las preguntas. Dentro de los procesos que tenemos como escuela de educación superior, existen varios tipos de beca a los que ustedes pueden acceder. Obviamente, cada uno de ellos tiene requisitos específicos. Debe haber, en algunos casos, promedio, en algunos casos, pues eso, el reconocimiento de la necesidad de un apoyo. Y pues esto se tramita obviamente con la Secretaría de Cultura para que ustedes puedan ser apoyados con un recurso de manera quincenal. Me parece que es quincenal. ¿Sí, no? ¿O es mensual el depósito de las becas? Mensual, perfecto, gracias. ¿Perdón?
Desempeño académico sobresaliente, que es justamente donde se necesita tener un promedio específico para poder acceder a ese tipo de becas. O sea, la ventaja es que no solo es para la gente que tiene un muy buen promedio, porque ahí verán, son 4 tipos de becas diferentes. Entonces, pues dependiendo de las habilidades que tengan como estudiantes, pueden acceder a diferentes tipos de beca, ¿vale? Y creo que pues eso es importante en las condiciones en las que vivimos actualmente, sobre todo porque es una licenciatura que implica el tiempo completo. Eso no quiere decir que no haya personas que intentan trabajar, pero de verdad que no se puede, ¿no? O sea, no hay manera, a menos que el trabajo sea en su casa y en la noche, o sea, no veo cómo se pueda tener si están aquí de 8 a por lo menos 6 de la tarde y durante 1, 2 o 3 semanas en cada semestre, más la intersemestral, se tienen que ir a algún lugar a hacer la práctica. Entonces piensen que al final pues sí son 9 semanas del año que no pueden estar en un programa laboral, ¿vale? Para que también lo consideren, porque pues sí es así es. No hemos logrado que pueda ser una licenciatura de medio tiempo. La que sigue. Dentro del campo laboral, pues podríamos decir que tenemos la posibilidad de trabajar en diferentes áreas dentro y fuera de lo público. Es decir, podemos acceder también a espacios museales, pues sobre todo de índole privada, algunas empresas que ya existen de restauración y que se dedican a la licitación de proyectos a nivel nacional. Esto afortunadamente y desafortunadamente proliferó pues a raíz de los sismos del 2017, ¿no? Antes más bien el Estado era quien se hacía cargo de la restauración de muchos de los templos, de las zonas arqueológicas, sí, pero de los templos sobre todo religiosos, que pues como ustedes saben se vieron muy afectados en Puebla, en Morelos, en Oaxaca, o sea, en Chiapas, ¿no? Fue una enorme zona que estuvo afectada por esos sismos y que pues necesitó de muchas manos, pero no todo el mundo tenía la infraestructura para emprender un proyecto de una gran envergadura. Entonces, afortunadamente ahorita ya hay varias empresas de restauración lideradas por restauradoras, no por arquitectos, porque también eso ocurría antes y sigue pasando, ¿no? Que es el arquitecto el que tiene más ejercicio, digamos, sobre el desarrollo de ciertos proyectos muy amplios y entonces subcontrataba a las restauradoras, ¿no? Yo creo que ahora podemos pensar en que una de las ramas de trabajo puede ser el trabajo en estas empresas de restauración, que pues obviamente son de corte privado. Ahí también pueden ustedes acceder a procesos de gestión, de investigación y de docencia, no solo dentro del ENCRIM, no solo dentro del INA. La ENA también, como hermana, digamos, de la ENCRIM, tienen en algunos de sus programas temas sobre conservación preventiva o de ciertos elementos que son comunes o que tendríamos que tener en común con arqueólogos, básicamente, o con antropólogos físicos, por ejemplo, que trabajan con elementos de la cultura del pasado. Pero como les mencionaba, pues hay otras escuelas y pues en algunos casos se abren la posibilidad de tener contrataciones para dar clases o para hacer investigación. Y pues obviamente todos los museos del INA son una posibilidad de trabajo, así como las zonas arqueológicas, sobre todo en el sureste, que es donde más sólidamente tienen cuerpos de restauradoras trabajando en estos lugares, obviamente sobre todo en los lugares que son patrimonio de la humanidad, declarados por la UNESCO. Y pues prácticamente ese sería nuestro ámbito laboral, ¿no? Entonces, reitero, son zonas arqueológicas, museos, archivos, bibliotecas, fonotecas, fototecas, que se me ocurre otra cosa, creo que no, pero bueno, básicamente en esos espacios, tanto públicos como privados, ustedes podrían tener acceso, digamos, después de una licenciatura en restauración. La que sigue. Bueno, aquí les hemos enlistado una serie de características que podrían ustedes ir identificando
para que puedan saber si son candidatos o no a esta licenciatura. No las voy a leer, se las voy a dejar ahí, pero sí piensen un poco en lo que hemos estado charlando pues a lo largo de estos minutos, estos ya 40 minutos, porque sí necesitamos gente que sea de algún modo medianamente flexible a diversas condiciones, tanto laborales como de convivencia. Piensen que el hecho de que ustedes trabajen con objetos que derivan de la cultura, pues hace que haya personas involucradas, y esas personas también se vuelven parte de nuestro hábito, de nuestro hábitus, digamos, de nuestros territorios cuando vamos a campo, ¿no? Entonces, hay una suerte de interculturalidad en estos procesos de intervención, hay un énfasis en esta vinculación con los grupos sociales para poder comprender de mejor manera qué es lo que está ocurriendo con esos objetos. Siempre comento de una escultura policromada que me contaron, porque a mí no me tocó intervenir, que era un San Juan Bautista. A lo mejor ya no somos tan religiosos como hace muchos años, ¿no? Como el común denominador era que todo el mundo sabíamos más o menos quiénes eran estos santos, pero es quien bautiza a Cristo. Entonces, este santo en una comunidad, pues el día de San Juan, lo llevaban al río y lo sumergían, ¿no? En una escultura del siglo XVII de madera, lo sumergían en el río para bautizarlo como él había hecho con Cristo. Entonces, tratar de entender cuál es el sentido que le está dando esa gente a ese rito en particular, que puede horrorizar a algunas personas porque, ¿cómo la escultura se va a ir al río? Bueno, tiene todo un sentido que si no aprendemos a entender, podemos llegar a generar un conflicto mucho mayor en esa práctica y incluso provocar que ese objeto deje de ser útil, se abandone y se pierda. Entonces, esa es la responsabilidad cultural de la que estamos hablando. Un documento no lo puedo borrar, ¿no? Hay muchas cosas que ustedes tienen que ir aprendiendo en el camino y necesitan, pues eso, ¿no? Como poder transitar de algo que está como un rompecabezas deshecho a tratar de armarlo, y si no quedó, desarmarlo y volverlo a armar. Hay muchas, yo por ejemplo debo decir que soy muy poco paciente para algunas cosas, pero me pueden sentar durante horas eternas a limpiar un cuadro o a limpiar una escultura. Entonces, ustedes mismos empiecen a vislumbrarse si son capaces de estar sentaditos frente a un objeto observándolo por horas, porque eso es lo que van a hacer, observándolo y obviamente trabajando con sus manos, sin que por ello no haya un trabajo cognitivo detrás. Por eso es tan cansado, porque la atención que uno tiene que tener no es como un celular que uno pasa de cosas en cosas. Es la misma pieza, es el mismo pedacito por 2 o 3 días, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, piénsenle, porque sí hay una necesidad de tener cierta paciencia, cierta capacidad de observación, cierto gusto por el detalle, que sí se necesita para un restaurador. Si no están ahí, a lo mejor es que no están pensando en la carrera que les es más afín. Les debe gustar mucho tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales, aunque no las conozcan, ¿no? Pero saben que existen, pueden tener una cierta inclinación. Yo venía de área 2, o sea, a mí me encantaba pensar en la química. Mi maestría fue en filosofía, ¿sí? O sea, piensen un poco que uno da esos desbandazos y nos pasa a la mayoría de los restauradores, porque pues tenemos esta enorme gama de conocimientos que nos permiten ir y transitar por muchas disciplinas. La que sigue, ya casi acabo. No, pues creo que ya son preguntas. Bueno, ahí también se les han colocado las preguntas más frecuentes, pero creo que lo más interesante es que ustedes nos pregunten, no solo a mí, sino, bueno, aquí está Verónica Rodríguez Manso, que es arqueóloga, colega desde hace muchos años, profesora de aquí también, y ella es parte de la comisión de admisión de este año, y tenemos aquí a 2 estudiantes, mujeres, y 2 estudiantes hombres, con los que ustedes podrían interactuar quizá de manera más cercana, básicamente por la edad y por las condiciones en las que ustedes se encuentran. Entonces, no sé si alguien quiere preguntar algo, levanten su manita y nosotros vamos un anuncio, perdón. Bueno,
Buenas tardes a todos. Como ya dijo Yolanda, yo soy arqueóloga, soy docente en esta escuela desde hace 30 años, cumplo este año. Lo que quiero expresarles como integrante de la Comisión de Admisión para esta generación 2025-2030 es que los aspirantes lean detenidamente la convocatoria, traten de entender en qué consiste cada una de las etapas, cumplan con cada cosa que se les pide para que fluya bien todo el proceso de admisión, ¿sí? Nada más. Gracias, Vero. Bueno, sí hay varias manitas. Gracias. Buenas tardes. Alcanzo a percibir una pregunta y si es algo que a mí me causaba acerca de la restricción de la edad. O sea, yo ya tengo 34 años y recuerdo que hace muchos años había un límite de edad. O sea, bueno, no venía en la convocatoria, pero sí quería saber. Sí, antes sí había una restricción de edad, pero pues yo creo que estamos hablando de antes del 2000. Del 2000 para acá ya se quitó esa restricción de edad. Pues veme, o sea, yo tengo 53 años y ando trepada en los andamios como si nada, ¿no? Entonces, pues si tú tienes movilidad, esa es una cosa que sí es importante mencionar. Sí hay que moverse, o sea, sí hay que tener cierta condición, digamos, o al menos cierta apertura. No es que te tengas que subir al piso 12 del andamio, porque nadie te va a obligar, pero sí hay que un poco superar ciertos miedos, ¿no? Que todos tenemos, sobre todo la primera vez, ¿no? O sea, estar en un andamio no es fácil, se mueve, pero bueno, vamos con casco, vamos con un arnés, vamos con una línea de vida, les explicamos cómo hay que subir, cómo hay que bajar, y hay gente que dice, yo hasta el primer cuerpito, ¿no? Está bien, o sea, el chiste es que hagan el ejercicio. Probablemente a ti lo que te interese es sentarte en una biblioteca, trabajar los documentos o los libros, no necesitas un andamio, ¿sabes? Entonces, pero sí vas a tener que entrarle, ¿no? Como a muchas cosas. Y sin problema con la edad. Y otra cosa es que vas a convivir con muchos recién egresados de la preparatoria. Hay que tener paciencia y hay que saber tolerar y convivir con todos. Porque ya la gente mayor generalmente ya tiene una carrera, porque también se acepta como segunda carrera, que puedan entrar como segunda carrera, pero tienen que aprender a hacer, por eso se les pide que sean tolerantes y pacientes, porque va a haber muchos recién egresados de la preparatoria y entonces es necesario saber convivir. Ahí hay un ejemplo, así para que luego platiquen con ella. Perdón. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lore. Voy en el cuarto. En el cuarto, gracias. Y yo en el cuarto semestre, tengo 32 años y soy egresada de medicina. Sí, la verdad es que creo que lo único que se solicita de la parte de esa área de la edad es flexibilidad. Y como lo dice yo, necesitas ser flexible ante situaciones, momentos, compañeros, pero muchas veces tu trabajo y lo que haces te apasiona tanto que dices, no pasa nada, no se importa. resuelve. Sí, la verdad es que es muy disfrutable. Entonces sí, no, es muy agradable todo. Si eso puede pasar a segundo plano, ya lo hiciste. No, sí puedes. Adelante. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Tengo 3 preguntas. Okay. Uno respecto a la movilidad, porque el año pasado que vine a la plática, como que me habían dicho que no había programas de movilidad y mi pregunta es si la movilidad se hace con instituciones, si se hace con otras escuelas y específicamente como supongo que en los últimos semestres, pero si por ejemplo voy, no sé, 3 o 6 meses a otra escuela, si ese semestre, por ejemplo, digamos que voy en séptimo o en octavo, esas materias valen también. Ajá. Es que justo, si ves, acércate a la página web y baja el mapa curricular. Y como vas a ver, el 10º semestre no tiene materias, o sea, creo que tiene una, ¿no? Y se puede cursar en línea, ¿sabes? La idea es que hoy tenemos una compañera en Egipto, ¿no? O sea, hay que hacer un montón de cosas para poder llegar hasta allá, pero se puede.
y estás durante 6 meses trabajando como estudiante de la licenciatura del ENCRIM allá en algún espacio, un museo o zona arqueológica o hay una arqueológica, ¿cómo se llama? Una excavación, ¿no? Porque ya ha habido muchachos que se van a un proyecto de excavación arqueológica y ellos entran como el área de restauración para rescatar los objetos que están saliendo de la excavación. Entonces hay que hacer muchas gestiones, no hay un apoyo económico, eso sí hay que decirlo. Ustedes tienen que ver cómo acceden a otro tipo de becas, por ejemplo, a veces los ministerios de cultura o de educación de los países ofrecen muchas de estas becas, a veces se quedan muchas vacías porque simplemente no las alcanzamos a pescar. Entonces hay que estar pendientes, pero sí, ese 10º semestre tú te puedes ir prácticamente los 6 meses o 4 meses a trabajar allá y con eso acreditas tu último semestre en la licenciatura. Pero no hay forma como con otras escuelas. Sí, claro. Hemos tenido, por ejemplo, estudiantes de la ECRO, de Occidente, o sea, de Guadalajara, y hemos tenido estudiantes, por ejemplo, de Francia, de escuelas de Francia que vienen, y entonces tú podrías ir también a una escuela de Francia. Hay que hacer estas gestiones con tiempo, no puede ser, ya llegué al 10º y entonces ahora pienso que me quiero ir a Timbuktu, pues no. O sea, sí hay que pensarle con tiempo, pero pues la idea es que la escuela pueda al menos abrir camino en las gestiones administrativas para ponerse en contacto con la escuela, con el proyecto, con lo que sea, y avalar que tú eres estudiante de aquí y que puedes incluirte en ese proyecto. Ok. Sobre la titulación por maestría, o sea, es por estudios de maestría, ¿cómo se gestiona? Nada, o sea, tú decides, saliendo de la licenciatura, tienes que ver que el programa de maestría te acepte sin un título de licenciatura. Okay. Y entonces cursas la maestría y con ese curso, digamos, de los 2 años casi siempre, ya tienes tu licenciatura. Okay. Puede ser en las maestrías o los posgrados que se ofrecen aquí en la escuela, pero puede ser en cualquier otra cosa, siempre y cuando sea de conservación. Sí. Mi última pregunta es que respecto al envío de documentos, se supone que se envían los documentos mediante el formulario y ustedes nos notifican si está todo acorde a como lo solicitado, pero en caso de que, no sé, haya alguna modificación que hacer, no se puede hacer o ustedes nos notifican o cómo funciona. Sí, o sea, sí hay un periodo, digamos, como de gracia, ¿no? O sea, puede ser que no tengas tu certificado de bachillerato, qué sé yo, o que esté en trámite, y entonces, si todo lo demás se cubre, te permiten hacer el proceso, pero sí tienes un periodo en el cual tienes que cumplir con todos los documentos antes de entrar a la licenciatura. Sí, ok. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Una pregunta. De acuerdo a los exámenes de admisión, aparte de ciencias sociales, ¿qué materia es más valiosa para poder estudiar sobre ella? Ajá. ¿De qué vienes? ¿De bachillerato, de prepa? Bachillerato. Bachillerato. ¿Y en qué rama? Estudié diseño en tecnologías. Ajá. Pues es que todas son igualmente importantes, ¿no? O sea, piensa que no hay una en particular, pero que sí puedes complementar lo que tú ya sabes con lo que te falta, ¿no? Sí. Aquí es importante, no existe una guía de estudio para el examen de admisión porque hay dos cuestiones que se evalúan. Una primera es habilidad motriz, que es un examen manual que van a tener que venir a hacer como primera etapa, y otro es el de Lexium, que es, una empresa, donde se evalúan cuestiones cognitivas. No es de que sepas historia, química, física, sino si son habilidades cognitivas que ha desarrollado este modo de hacer un examen. No es de conocimientos, sino de qué habilidades tienes. ¿De acuerdo? Entonces no existe una guía de estudio. Gracias. Y ahí un poco reiterar que, no estamos esperando que ustedes sepan hacer la técnica de reintegración X, porque a veces nos pasa que, ¿no?, en el examen vemos que están haciendo cosas que ni saben cómo ni por qué, pero que oyeron que así se hacía. No es necesario. O sea, cíñanse a lo que se les pida, porque lo que estamos viendo es el potencial que pueden tener ustedes.
no si ya saben restaurar o no. Creo que eso es importante porque a veces vienen muy angustiados porque quieren pues demostrar que son restauradores, para eso vienen, a aprender a ser restauradores, ¿no? Yo te diría, a mí me quita un poco las angustias. Por ejemplo, si yo sé más de química, pues de pronto pensar en ciertos contenidos que me pueden afianzar en la parte de lo social, a mí me quita la angustia, ¿no? Pero esa es una decisión que tú vas a ir tomando y que, como decía Vero, no tiene que ser ahorita, ¿no? Pero que creo que sí puedes ir pensando que si ya tienes ciertas habilidades en ciertos temas, pues empieza a explorar otros para que puedas ir abordándolos de mejor manera si esto crees que es lo tuyo. ¿Ah? Gracias. Mi pregunta también tiene que ver con el examen de capacidades motrices, porque hasta donde yo he leído y donde entiendo se va a evaluar punto fino y punto grueso. Y me gustaría preguntar y me gustaría también saber qué tipo de ejercicios van a pedir o en qué podría yo chance ponerme a practicar antes o ponerme como a hacer con las manos para estar preparada justo para ese examen. Mira, la primera etapa, que es de habilidad motriz, es para saber que no es quién lo hace bien y quién lo hace mal, sino quiénes son porque hay un primer filtro de este primer examen, de los 120 que lo apliquen, se van a escoger a 70 y son los 70 mejores, ¿sí? No es de que los 70 que lo hicieron perfecto, sino son de acuerdo a los 120 que se presenten, van a ser los 70 mejores que hicieron el ejercicio. Y a la segunda etapa, si se pasa a la segunda etapa, a estos 70 que se escojan, va a haber un examen de color, si identificas colores, de motriz fina y de reintegración cromática, tanto en blanco y negro como a color. Entonces, no hay manera de hacer ejercicios previos, sino es las habilidades que tengas para reconocer colores, para reconocer líneas, trazar líneas finas, trazar líneas gruesas, ¿sí? No hay por eso no se da una guía, sino ya es saber con qué habilidades vienes. No vas a adelantar esas habilidades en 2 semanas, sino ya son las que traes, ¿sí? Y a lo largo de la carrera, los que lleguen a entrar, se les van a ir cada vez especializando más. Sí, Octavio. Sí. Ser especialista en pintura o haber cursado como algo en la prepa que fuera una materia de pintura o de escultura o en historia. Yo hasta antes de entrar a la carrera había agarrado un pincel para utilizar Vinci, nada más. Y entré. Y ahora curso caballete y es lo que más me gusta, ¿no? Y agarro un pincel todo el día. Entonces, como pensar en ser estructurado simplemente ayuda muchísimo para el perfil del restaurador. Si es caos y sin metodología, no hay mucho futuro. Más bien es estructura, limpieza, orden. Eso. Pensar en cosas de fondo y no tanto de forma. Ajá, piensa que vas a tener en tus manos el acta de la Constitución mexicana, ¿no? La original. Entonces, ni la puedes manchar, ni la puedes arrugar, ni la puedes doblar, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos de indagar en ustedes es que tengan esa capacidad de limpieza, orden, parece lema porfiriano, pero no, orden y progreso. Pero sí tenemos una necesidad como restauradores de hacer las cosas como muy delicadamente, ¿no? Y también de subirte al andamio. Por eso es motriz fina y motriz gruesa, ¿no? O sea, sí te tienes que poder mover en espacios cargando un bien cultural sin que se te caiga, ¿no? Y también tienes que poder tomar un pincel, ¿no? Pero eso pues lo vas desarrollando, ¿no? Creo que esténse un poco más tranquilos. Si te dan mucha angustia, pues eso, búscate en cualquier red o en cualquier plataforma algo sobre la teoría del color, por ejemplo, ¿no?
Qué colores hay, cómo se pueden combinar, qué colores dan si tomas una cosa y otra, pero si no, no pasa nada, ¿no? O sea, porque estamos pensando no en que ya lo sepan hacer, sino en que tengan la posibilidad de intuir ciertas cosas para que luego nosotros las potenciemos, ¿va? Bueno, con respecto mucho a eso y ligado a eso, yo preguntaría si tienen conocimiento de alguna persona que no haya quedado en la primera selección y después haya sido seleccionada y qué tan viable lo ve y finalmente qué recomendaciones le daría a una persona que pueda no ser seleccionada en primera instancia pero quisiera volverlo a intentar. Gracias. Sí, pasa muchas veces y hemos tenido a veces personas que lo intentan hasta 3 o 4 veces y algún día se quedan. O sea, ahí hay una necesidad, ¿no?, de demostrar que sí es lo tuyo. Y que por alguna razón, la verdad es que los exámenes, todos sabemos, a muchas personas les cuestan mucho trabajo y no porque no sepan o no porque no puedan, sino porque realmente hay una cuestión que te sobrepasa, ¿no? Yo he visto gente que se paraliza, ¿no? Y que está 2 horas, cuando el examen dura 2 horas y media, está 2 horas así, petrificada. Y pues eso pasa, ¿no? Piensa en un músico para poder entrar a una orquesta tiene que hacer una audición y aunque lleve 40 años tocando, son 10 minutos que tiene que tocar frente a un jurado. Si en esos 10 minutos se le bajó la presión, le dolió la cabeza, pues ya, ¿no? Entonces no piensen que no son capaces, solo que pues no fue su momento, ¿no? Creo que Lore quería también decir algo. Ay, sí, yo apliqué 2 veces, la primera no me quedé, la segunda sí, y justo yo dije, no, me voy a poner a mega estudiar lo que pasó en el primero y el segundo, de sorpresa, no, nada que ver de la primera vez que lo hice a la segunda vez. La verdad es que las cosas a las que te plantean, evidentemente te pide que salgas de tu cajita de confort y entonces afrontes la situación, pero por ejemplo me tocaron cosas como cortar papel y yo así con la tijera. Pero evidentemente en esos momentos también tienes que aprender a decir o lo corto bien o lo corto bien, ¿no? Y son cosas que tú dices, corté con tijeras, mamá. Eso fue mi examen a veces. Entonces, sí, vengan abiertos. Una egresada de medicina. ¿Alguien más? Otra, bueno, voy a... Pues nada más es una pregunta que te digo que entonces no va a ser examen de conocimiento. No, nada. Ok, nada, gracias nada. a Dios. Sí. Ok. Tal vez ya lo hicieron en la presentación, pero ¿cómo va a estar de que si te quieres especializar en un tipo de restauración, entonces cómo sería eso? Pues. Ajá. La licenciatura desde que inició en los años 80 hasta la actualidad ha tenido la visión de ofrecerles muchísimos bienes culturales para que aprendan a hacer restauración. Y eso no genera especialidad, pero conforme tú vas pasando por los talleres te vas dando cuenta que pues no vas a estar nunca en una zona arqueológica porque odias el sol, porque te duele la cabeza, porque entonces eso te va decantando a ciertos materiales, ¿sabes? Porque sí, el objeto como tal y su entorno tienen todo que ver, ¿no? Hay gente que dice, yo no me meto a una biblioteca ni porque me paguen, ¿no? O sea, no les gusta estar encerrados en un lugar oscuro, con silencio, o sea, ¿no? Hay gente que quiere el ruido, que quiere la gente, que quiere, pues eso te va dando una cierta especialización. Entonces, no te agobies. Te puedo decir que una de mis grandes amigas, que es restauradora y que trabaja aquí enfrente, ella dijo, lo mío es caballete. Y entró porque le gustaba restaurar, o sea, porque se imaginaba restaurando pintura de caballete. Las dos amamos mural, ¿no? Entonces, déjate fluir, pues, ¿no? O sea, está muy bien que tú pienses en algo que te gusta. Si es algo de lo que vimos ahora, pues prueba, ¿no? O sea, tampoco pasa nada si después dices, no es lo mío. Va que va. Y la otra pregunta que tenía era sobre las excavaciones y así, porque había visto de que para eso necesitas como algo de una certificación de arqueología o algo así. Es que sí, o sea, yo restauradora no puedo ir a una excavación y decir, a ver, pues pásenme el pico y la pala porque yo voy a excavar. Pues no, yo no soy arqueóloga, ella sí. Ella tiene el proyecto de excavación y me invita para que cuando sale algo de esos objetos que están allá adentro, yo intervenga,
Ok, entonces no tienes que estar ok, va. Ya. Yo como arqueóloga aquí en la escuela lo que hago es explicarle a los restauradores qué es lo que hacemos los arqueólogos y en qué etapas pueden trabajar con nosotros, ¿sí? No es de que ustedes van a empezar a ser arqueólogos y iniciar la excavación, no, sino que todas las etapas que implica un proyecto arqueológico y ustedes como restauradores en qué es la actividad que apoyan o que desarrollan dentro de las diferentes etapas de un proyecto arqueológico. Okay. Y pues como te mencionaba, hay un consejo de arqueología. Todos los proyectos que hacen los arqueólogos y que incluyen a veces actividades de restauración pasan por ese consejo, que es un grupo de arqueólogos y algunas conservadoras que los leen y que dicen, no, aquí falta, aquí, ¿no? Y se los regresan a la arqueóloga, ella lo recompone y entonces ya te dan permiso. No puede ser tan fácil. Y lo mismo pasa con los proyectos de restauración. Pasan a la coordinación de conservación y ellos dicen, este material que estás proponiendo no es el adecuado por tales razones, reconfigura todo tu proyecto. O te dicen, está perfecto y ya puedes trabajar. Tienes tu licencia, ya egresaste de la licenciatura, enséñame tu licencia y entonces ya puedes llevarte el proyecto. Ok, va, gracias. Una pregunta, tengo entendido hay dos fases, una parte de un debate y de una entrevista. Tengo entendido ya es a partir de la segunda fase. ¿Cómo está eso? Porque no hay demasiada información respecto a eso. Sí, el debate es un proceso realmente de entender cuáles son sus capacidades de crítica frente a determinados textos. Es decir, estamos esperando que ustedes, después de haber cursado tantos años en las escuelas, puedan tener un cierto componente crítico, es decir, que no leas y te quedes con lo que está ahí, que pienses un poquito más allá, ¿no? Y que con esas ideas tú puedas debatir con todos ellos o con algunos de ellos por qué te parece correcto o no lo que está escrito allí, ¿no? Y entonces ese ejercicio de debate nos permite ver cómo interactúas con otras personas y cuáles son tus capacidades incluso pues de síntesis, de comprensión, ¿no? de crítica, es básicamente eso. Y la entrevista, ya si llegas al final, ya no hay entrevista. Ya no hay. Sí, de hecho, hola, soy Luz, soy parte de la comisión de admisión y a partir de el año pasado se eliminó la entrevista de las fases de admisión, entonces pueden estar tranquilos. Si les preocupaba esta parte, entonces ahí es como nota. De hecho, ya no está dentro de la convocatoria. Si vieron, justamente es primera y segunda fase y ahí explica más o menos todo. Y también entendemos que hay personas a las que no nos gusta hablar. Yo era súper tímida, ¿no? Y ahora doy clases y conferencias o sea, hay cosas que vas desarrollando un poco después, ¿no? Hay gente que es muy abierta. O sea, yo veo a Laura que seguramente era así desde chiquita. Yo no. O sea, a mí me daba una pena horrible hablar, ya no digas en público, en el grupo, ¿no? Y pues conforme te vas soltando, pues vas teniendo ciertas capacidades después, ¿no? Pero entendemos, ¿no? Que vienen de un cierto contexto de formación y que no estamos esperando que sean grandes oradores en un debate público. No. O sea, no es por ahí, ¿verdad? Es un tema de documentos. En la convocatoria dice que hay que firmar una carta de compromiso en donde uno dice que va a tener el certificado a más tardar en junio, si no mal recuerdo. A nosotros ya nos avisó la escuela que nos van a dar el certificado hasta la primera semana de septiembre. Nos dijeron que nos pueden dar un documento donde avale que está en trámite el certificado. Sí, ¿este documento puede tener validez? Sí, explican, ustedes mismos con una carta explican cuál es la situación y que la institución emita ese documento con sello y todo, y con eso. Ok, sí. Pero eso ya sería en su momento, sí, ¿no? Ahora de momento tendríamos que firmar esta carta de compromiso. Okay. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿No? Ahorita. Gracias. En la constancia también dice que se debe traer con el porcentaje de créditos aprobados y créditos totales,
pero cuando la fui a solicitar a mi escuela me dijeron que no me pueden poner los créditos aprobados ni los créditos totales porque todavía no salen hasta que ya me impriman mi certificado de la prepa. Entonces, ahí habría algún problema si esta constancia no trae los créditos totales. No habría problema. Pero que sí te diga cuáles van a ser y cuánto llevas ya cursado, ¿o no? No, es que me dijeron que ni siquiera eso pueden ver, ni siquiera los que ya llevo, porque no lo dice en ningún lado, me dijeron. Con tu carta compromiso que vas a firmar, a ver si quiere aquí. De hecho, en otras circunstancias también ha pasado lo mismo y la escuela sí ha emitido un documento que diga aproximadamente cuál es porque lo que nos importa saber es cuál es tu promedio aproximado, ¿no? Que si es de 7 y nosotros te pedimos 7.5, sí lo solicitamos para que te quedes. O sea, sí es un requisito. Un requisito. Ahora, no, si trae un promedio, el promedio que te solicitamos, es con eso basta. Sí. Hay ¿cómo se dice? Un promedio necesitado de 7.5 o sí, es mínimo 7.5. Si no se tiene el 7.5 no se acepta. Okay. Ni entren al proceso si no tienen el 7.5. Chido. Okay. Ajá, lo dice la convocatoria. Buenas tardes. Yo tengo una duda respecto a la documentación. En una parte piden la constancia y después el historial académico, pero cuando fui a pedir la constancia viene igual el historial académico, entonces no hay problema que suba el mismo documento 2 veces. No, ¿verdad? No, o sea, vienen las dos cosas. Sí, no hay problema. Ah, ok, muchas gracias. Y por ahí había otra pregunta. Sí, acá también atrás. En el caso de que ya contemos con una licenciatura, ¿sería igual el de la prepa? Ah, ok. Si te conviene, sí. No, pues es el de la prepa. No, tiene que ser de la... Aunque tengas 2 licenciaturas. ¿Por qué solamente 28 alumnos? Gran pregunta. Bueno, ya un poco lo había yo comentado. Somos una escuela pública. En cada seminario taller debe haber por lo menos 3 o 2 restauradoras, porque tenemos a nuestro cargo patrimonio cultural original. Entonces, pues no es que yo reparta documentos y ahí hagan lo que puedan, ¿no? O sea, sí hay un seguimiento muy puntual y muy de cerca, ¿no? Estamos hablando que tenemos una plantilla de estudiantes como de 180 y de profesores más o menos igual. Ajá. Porque bueno, hay 3 restauradoras, pero está 2 químicos, una bióloga, 2 personas en laboratorio, una historiadora. Entonces ya van siendo 5, entre 9 personas más o menos que estamos apoyando el proceso formativo y de intervención en los bienes culturales. Sí es un proceso muy caro y hemos estado en el ojo del huracán muchísimas veces, porque pues no es fácil sostener una escuela que casi tiene una 1 a 1 entre estudiantes y profesores. Pero también hemos reiterado que el proceso de aprendizaje no solo es para formar nuevos restauradoras o nuevos restauradores, sino también porque aportamos a las comunidades la restauración de ciertos objetos. Entonces, no podemos recibir más personas porque no nos da para dar ese seguimiento. Y como les comentaba, cuando vamos, por ejemplo, el año pasado estuvimos en la iglesia de los Mercedarios, en el centro, ¿no? Por allá por Salto del Agua. Y la comunidad se organizó, o sea, las personas que viven alrededor de la iglesia y que son los que van a las misas, y no es una zona de buenos recursos,
se organizaron con el padre para ofrecernos las comidas. Entonces, hacer tu comida más comida para 28 personas y profesores es un dineral, ¿no? No podemos dárselas nosotros como escuela, porque pues, no tenemos recursos, y tampoco les podemos exigir que cada quien se pague su comida como puede y donde pueda, ¿no? O sea, no es viable. Entonces, también pensar que las comunidades se hacen como corresponsables de toda la infraestructura que implica restaurar, nos parece muy adecuado, pero tener 40 personas en tu mesa es es imposible, ¿sí? Entonces todo eso nos hace que tengamos un corte a 28. Que por supuesto. Y también los espacios en los mismos talleres. No hay espacio para meter a 40 estudios y laboratorios y meter 40 piezas, ¿sí? Y es una escuela enorme, o sea, en comparación a otras escuelas, esta es muy grande. Y ni así nos da para tener más. Vale, gracias. Sí, adelante. Sí, quizá yo nada más iba a agregar que igual como pues, estudiante un poco lo que ya dijeron, o sea, si tú tienes tus piezas que vas a intervenir y eso, aunque tengas el taller, luego el espacio no es suficiente. Entonces, digamos que es un número que empata bien con las instalaciones, y ya en temas como de que te enseñen, la verdad es que es buen número porque es súper personalizada la educación. Ay, rápido, yo solo quiero agregar que la verdad también hay una baja de estudiantes a lo largo del desarrollo curricular, o sea, eso sépanlo. Caídos en batalla. Caídos en batalla, sí, y es porque realmente sí pasan dos cosas, yo creo. Principalmente tenemos a lo mejor una idea equivocada de cómo vamos a desarrollar la carrera, y a lo mejor compatar las partes teóricas con las prácticas cuesta un poco si no tienes esta flexibilidad mental. Y la segunda es que sí es muy demandante y en muchos aspectos pues sí requiere que tengas cierta resiliencia. Entonces sí pasa también, entonces de tener 28, a veces las generaciones terminan con 20, 17, entonces también eso influye mucho en los incluso presupuestos que tenemos, definitivamente. Sí, creo que no lo subrayé, pero creo que sí es importante pues pensar que vas a vivir con 28 personas y vivir, porque estás de mañana, tarde y noche con las mismas personas, ¿no? Te levantas con las mismas personas, desayunas con las mismas personas, trabajas con las mismas personas, ¿no? O sea, nos ha tocado hasta bañarnos con las mismas, digo, no, uno sabe con quién, pues, pero pues a veces hay que compartir el baño, o sea, el baño, la regadera al mismo tiempo porque no hay agua. Claro, se vuelve una familia, y también hay periodos de una crisis brutal porque ya no quieres ni voltearlos a ver, ¿no? Yo hoy puedo decir que mi círculo de seguridad son 3 mujeres con las que viví ese proceso, ¿no? Y después de 30 años de conocernos, a veces hemos estado cerca, a veces hemos estado más lejos, pero mi círculo de apoyo absoluto está en 3 otras mujeres que vivieron conmigo este proceso. Porque claro, haces unos lazos increíbles y te peleas con ellas pues como si fueran tus hermanas, ¿no? Entonces sí, asuman que va a ser un proceso complicado en muchos sentidos. Así es, así vivimos y así hemos sobrevivido muchísimas generaciones. Y estamos muy felices además. Gracias. Yo tenía por entendido, porque estuve leyendo convocatorias de años anteriores antes de que saliera la de este año, y también tengo gente conocida que también ha trabajado aquí. Tengo una amiga que estudió aquí, y tengo entendido que en las convocatorias hay fases donde se hacen exámenes psicométricos. No sé si este año ya no sé el caso, pero hasta donde yo tenía entendido se hacía como un examen donde se veían como las aptitudes ya más como de personalidad del aspirante. Y quería saber si era como una interpretación errónea mía o si ya no se practique, no sé. Como tal, no. O sea, en algún momento nosotros sí... Ay, perdón. A mí sí me tocó, o sea, pero te estoy hablando de los 90. Y creo que el Lexus lo que hace también es ciertamente pensar en esas habilidades también sociales,
que tienen que ver con esto, ¿no? Pero no es un psicométrico como tal, ¿no? Sino son ciertas características que le conviene al perfil de una restauradora, nada más. No sé si querías agregar algo, Lore, ¿no? En el Lexium viene un apartado de cómo podrías afrontar esta situación en la que hay una confrontación entre tu equipo, o sea, pero no es un psicométrico, definitivamente no lo es, y también viene a lo mejor en cómo ordenarías o cómo organizarías tu día a día para que salga tu trabajo de 9 tareas, o sea, pero no es para nada psicométrico, sí, viene dentro del Lexium, pero no hay ningún extra. Sí, no. Y quizá lo que sí es que en todos los años es diferente. O sea, yo igual pregunté en su momento a generaciones pasadas y no tuvo nada que ver con mi examen. Entonces... Sí, se cambia justamente porque pues sabemos que hay gente que repite, ¿no? O sea que sí, entonces pues no podemos dar exactamente el mismo examen porque entonces estarían en desventaja todos los demás. Esa es un poco la idea, no porque queramos seguir molestándolos, sino para dar equidad, ¿no? A todos. Sí. Hola, buenos días. Bueno, por lo de la carrera previa y lo de revalidación de materias, bueno, por ejemplo, yo vengo de la UNAM y bueno, nos dieron el privilegio de que pudimos trabajar en el archivo histórico de la UNAM, entonces algo con lo que ya hemos tenido como avances sobre talleres de restauración, estabilización, conservación, un poquito, sí, más en el área documental, sí, como más con fojas, papel japonés, todo eso, pero sí me interesaría lo de revalidar mis materias. Intenté hablar brevemente con el licenciado Víctor Hugo, si no me equivoco, pero sí me interesaría cómo podría yo revalidar mis materias. No hay manera de revalidar materias. Hay que cursar todo y como viene la licenciatura y no hay manera. ¿Sí? O sea, el programa académico ya está establecido. De hecho, tienes que seguir todas las materias. No hay de que yo puedo escoger esta o aquella como en las grandes universidades. Aquí ya el programa está completamente desarrollado. Okay, muchísimas gracias. O sea, sí, también hay estudiantes que llegan de otras escuelas, o sea, que en su proceso se dieron cuenta que no les interesaba el perfil que se estaba manejando en esa escuela y no se les revalida, porque sí la perspectiva es muy particular la que tenemos. Entonces, yo te diría que te des la oportunidad. Específicamente papel es un taller optativo. Entonces, al mismo tiempo que cursas papel, alguna parte de la generación está metales. Entonces puede ser que tú no vayas por documentos, sino que vayas por metales. Pero si sí te gusta el área de documentos, yo te diría que nos des un poco la oportunidad de ofrecerte otro tipo de formación que es un poco más especializada. Como comentario, hemos tenido alumnos que han estado o cursado los primeros semestres en Botticelli, en la ECRO, y pues obviamente como no se llevan ni siquiera los mismos talleres, pues por eso también no hay revalidación de materias. Y quizá también que tengas en mente que luego ni siquiera como que lo quieres. O sea, a nosotros nos pasa mucho que luego en las optativas es un tema, porque queremos tomar todas y pues tienes que elegir. Entonces también yo te diría que pues, tampoco lo vale. O sea, sí es mejor como probar todo lo que te dan acá. Sí. Exacto, fluye. Ya, ¿verdad? ¿Sí? Respecto... ¿Sí, creo que sí, a ver. Sí. Respecto a exámenes pasados, me han comentado otros restauradores que hacían un examen más o menos tipo Ceneval de conocimientos de ciencias exactas y sociales. Y el año pasado sí, pero no. Ya no. Sí, no. Conocimientos, nada. O sea, piensen, eso era bien importante que lo subrayara también. Cuando estamos hablando de un programa por competencias, insisto, sí hay un componente de conocimiento, que es el saber, ¿no? Pero lo que nos importa es que sepan hacer con ese saber. Entonces, los conocimientos de restauración se les van a dar aquí. Sí. ¿Va? Entonces, asumimos que si pasaste por un proceso formativo desde los 3 años en algunos casos hasta tu edad, ya tienes cierta cantidad de conocimientos. El primer semestre es muy de conocimientos aquí.
¿no? Entonces vas a ver un montón de conocimientos que te van a ayudar a sostener muchas cosas para entrarle a los seminarios taller. Pero como también es importante que sepan que el proceso de competencias es autogestivo. Entonces nosotros guiamos, les damos ciertas cosas, pero sí hay una parte que ustedes tienen que hacer, que ustedes tienen que investigar, que ustedes tienen que elaborar, que ustedes tienen, no más abrir el piquito para que, no. O sea, sí hay mucho de investigar de manera personal, individual, colectiva, en grupos de todos los tipos. ¿Va? Sí, aquí. Muchas gracias. Y quizá en lo de conocimientos, o sea, yo, por ejemplo, soy como muy obsesivo luego, entonces, o sea, como que investigar algo previo te va a servir en algún punto en la carrera. Entonces, igual no viene en el examen, pero lo vas a acabar usando. ¿Alguna otra? Porque ahora nos falta pasar a la guía, por favor. Ya. Con esta cerramos. Vi aquí que pedían, creo que en un idioma al menos como medio, algo así. Quería saber si las clases de idiomas y hasta qué niveles tienen, ¿no? Porque aquí es algo importante señalar. La escuela no da nada de idiomas. Okay, Tenemos el apoyo aquí en una escuela de Quick Learning, creo que es, donde hay pero tienen que ustedes tramitar eso, pero ya es hacia el final para ya cuando se van a titular. Sí. No tienen que entrar con un idioma, sino es para su proceso ya de titulación y de egresar. ¿Sí? Ok. Y quería saber si unos tipos de diplomas tenían de que en la titulación tenía alguna mejora, o no sé cómo decirlo, o sea, ahorita yo estoy haciendo algo de Cambridge, un nivel, entonces para la titulación me serviría mucho eso. Sí, súper, con eso es más que suficiente. O sea, que el que tú puedas entender el idioma es básicamente lo que se necesita. Puede ser italiano, puede ser alemán, francés, lo que tú quieras. Con el Cambridge es más que suficiente. Sí, hay que saber que hay muchos de los documentos que leemos están en inglés. Ok, sí, está bien. Sí.